Muy buena, gente. Martes, ya estamos a martes, a pasitos del fin de semana. Ya estaba pensando el fin de semana. ¿Cómo están, gente? Espero que bien, comenzando otro día más. Hoy día interesante para los Estados Unidos, elecciones. Así que bueno, vamos a ver si vemos un rato, ¿no?, esa película, a ver quién sale primero, ¿no? En el podio número uno, a ver quién quedará, ¿sí? Si irán cabeza a cabeza, veremos qué pasa, ¿sí? Así que bueno, vamos con lo nuestro, gente. De fondo estamos viendo lo que es el canal de YouTube. Súmense a las redes, están debajo de cada video, las voy compartiendo. Y bueno, vamos a ver hoy un poquito, como siempre, las cripto. Vamos a pasar por el índice, por el oro, por las divisas. Y bueno, a pasarla bien un ratito, no sé, una horita, media horita, 2 horitas, veremos como el mercado nos sorprende hoy, ¿sí? Así que bueno, martes tranquilo, pareciera. Hay un par de noticias de alto impacto en un ratito. Vamos a ver si
acá, a ver si podemos poner, ahí estamos. Vamos a ver si acá podemos ir viendo algunos de los bots que vamos a estar ¿no? exhibiendo en vivo hoy, como el conejo negro, en la libra dólar. Vamos a ver si en el Outcad también las bolingueadoras, el telaraña y también el gato negro, que lo estamos probando. Así que a pasarla bien un rato, gente, ¿sí? Vamos a ver si también compartimos algo de recuerdo, alguna canción como ayer para el angelito, interesante. Me parece que se viene hoy un homenaje para el paisano de la Patagonia, ¿sí? Vamos a ver si se viene un homenaje acá para las bolingueadoras de Pepe Mila, una canción, ¿no? Y dedicada para el angelito también. Vamos a ver si le gusta, se la dedico especialmente para el paisanito y para el angelito, ¿sí? Así, bueno, vamos a ver en un rato, a ver si les gusta, ¿sí? Me voy a ir rapidito, ¿a dónde? Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con Bitcoin, ¿sí? Estuvo cayendo, estuvo subiendo, está recuperando. Vamos a ver si las elecciones, ¿no? Ayudan de forma, ¿no? directamente proporcional para que Bitcoin, ¿no? Qué sé yo, no te digo que sea una moneda de refugio, pero ¿quién te dice que empiezan a prestar atención muchos y pega una subidita? Vamos a ver qué pasa. También puede ser lo contrario, ¿no? La idea es que saques provecho cuando sube y cuando baja. Y si estás holdeando, trata de, ¿no? Como digo siempre, ir, ¿no? Haciendo promedios móviles, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora estamos viendo el planeta Tierra. Estamos despegando, cargándonos con la música para poder llenar la nave. Recuerden que la nave del planeta Pepe se llena con el combustible que es la música, ¿sí? Con eso despegamos, con eso llegamos a las dimensiones y con eso la pasamos bien un rato, gente, ¿sí? Así que bueno, 68,899. El mercado se empieza a despertar, obviamente ya está despierto, ¿no? Las 24 horas, todo el día, los 5 días hábiles y sobre todo las criptos, que son los 7 días, ¿sí? Sábado y domingo también. Pero en este caso estamos viendo cómo con la sesión de Londres y acercándose la sesión de Nueva York, que faltan 7 minutos, el mercado empieza a ser más volátil. Más volátil significa haber más liquidez significa más dinero, más pepes, más ballenas jugando a tratar de sacar un mango, ¿no? Para llenar la heladera algunos y otros para seguir siendo ricos o otros para perder, lamentablemente es así. Pero bueno, con que llene la heladera, ¿sí? Bienvenido sea. 1 kilo de aguja común, estamos bárbaros, gente. 68,899, 0.12, ¿sí? La térmica de hoy. Vamos a ver si llueve en un rato, ¿sí? Me voy a ir a las burbujitas, ¿sí? Escuchá, ya arrancamos con music, ¿eh? Qué bonita la música. A ver si podemos poner más fuerte acá. Sí, ahí está. Escucha. ¿Viste cuando decís falta algo? ¿Y qué falta? Falta la música, gente. Escucha. Mirá, te bailo, mirá. Mueva. Me llega a agarrar el angelito, sabe cómo me gasta, ¿no? Me decían el hombre madera a mí, no sé por qué. Cero elasticidad, pero bueno, la cabeza la muevo, ¿eh? Bien, gente. Burbujas en el mes, en la semana, en el día. Las burbujas representarían una forma de vos poder representar el precio, ¿sí? En porcentajes, ¿sí? Entonces vos ves en varias burbujitas, ¿no? Una forma de representar de forma por medio de la estadística. La estadística es algo interesantísimo, sobre todo en los mercados financieros. Al que le gusta la estadística ya tiene un punto a favor para poder ser rentable si lo utiliza a favor, ¿no? Obviamente con el pasado. No quiere decir que se repita, pero vos sabés que la estadística te dice que si hubo varios altos con cierta altura, puede haber un nuevo alto con cierta altura parecida a la que viene aconteciendo anteriormente, ¿no? En este caso, las burbujitas representan los impulsos y retrocesos de las ondas de Elliott o de las velas japonesas o del precio mismo que podemos ir viendo por encima o por debajo de cómo vienen escalando cada una. Por ejemplo, Dogecoin es una moneda, es un meme de Elon Musk. ¿Se acuerdan cuando quería llegar al dolarito que hablábamos ayer? Es un promedio que viene alcista interesante. Fíjense lo que es año, mes, semana, día, hora. Es un rango 8 de las top 100, así que interesante para tirarle alguna, ¿no? Y no tengo nada de Doge, gente, ¿sí? Pero parece interesante. Hay otras como Bon, que son memes, que fíjate, si hubieras puesto un dolarito, no sé si $1, pero 10 dolaritos, sí, a partir de 10, fíjate, multiplicalo por 2.559, te hubieras hecho eso, ¿sí? Así que, pero obviamente, ¿no?
Aunque un 100% nomás ya está, ¿no? Te pones contento. Pero bueno, fíjate que en la semana tuvo un 13, pero en el año tuvo un 2559, ¿no? Entonces, una que le pegues, por eso te digo, ¿sí? Nosotros hacemos Forex, operamos las divisas, ¿sí? Operamos los índices, operamos el oro de forma manual, que es lo que más me gusta, y automática con algunos bots que voy creando. Pero la idea es, sacaste unos mangos, ¿sí? No te los gastes, ¿sí? En una pizza, porque van a engordar. El carbohidrato te revienta. Haceme caso, andate a las proteínas y al profit. Con la P de profit, la P de proteína, le tirás. ¿Y qué le tirás? Obviamente, diversificación, comprando algunas moneditas. Si a una le pegaste, bárbaro. Y si no le pegaste, que sea de las ganancias. Obviamente, la vas holdeando, ¿bien? Bien, me voy. ¿A dónde? Nos vamos a pasar a ver las velas horarias. Ahí estamos viendo una recuperación. Obviamente, como digo siempre, no por mérito propio. Las criptomonedas, lamentablemente es así, son un mercado nuevo desde el 2017. Sobre todo las nuevas, que no están desde el 2017, sino del 2024, 23, porque van naciendo, sobre todo los memes. Y bueno, tenés que saber adaptarte muchas veces a los movimientos rallies o deep profundos, las caídas o las subidas, donde cuando Bitcoin sube un 5 o un 3, ellas suben un 30, ¿sí? Pero cuando cae, también caen un 30, ¿sí? Siempre caen un porcentaje mucho más elevado de lo que cae Bitcoin, porque obviamente la manipulación, el poder y el miedo, ¿no? Casi siempre repercute fuerte en las criptos, ¿sí? Lo mismo cuando suben. Hay algunas que se olvidan de subir. Cuando caen, pero cuando suben, se van subiendo de a poquito, ¿sí? Por eso tenés que ir gestionando y viendo, ¿bien? Me voy a pasar a ver, sobre todo de las que sobresalen, PopCat 2.2, una moneda, mira, en el mes, ¿sí? Esta no nació, en el 2023 no existía, ¿sí? Quizás el proyecto, pero no estaba ahí, ¿no? En el mercado, una monedita nueva que estamos viendo, un meme. Si te gusta, por ahora muy poquito el porcentaje y el volumen en 24 horas y el capital de mercado es chiquito, ¿sí? Pero bueno, ahí la tenés. Y después tenés las conocidas, mirá Litecoin, ¿sí? Lamentablemente viene en caída, pero sí, rango 20, ya viene hace un par de añitos, ¿bien? Bueno, gente, me voy. ¿A dónde me voy? Vamos a ver velas diarias, vamos a ver seguramente ¿no? La crecida que tuvo Bitcoin en estas horitas después del retroceso. Veremos si esa crecida tiene que ver, ¿no? De la mano de las elecciones en Estados Unidos. Obviamente que para verlo tenemos que esperar que pasen ciertas horas y ciertos resultados en las urnas, ¿no? Vamos ahí, ¿sí? Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. Bien, Bitcoin, velas diarias, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá miren, gente, acá les encontré. Viste que uno viene con los De Beers y de los Chicago Bulls acá, ¿no? Como el Chicago Bull, que serían los toros, ¿no? En la Wall Street, ahí están los toritos, el de la foto de Wall Street, ahí el muñequito. No conseguíamos toro, bueno, una vaca la disfrazamos de toro con cola de perro, ahí está. Y después tenemos acá un oso, ¿no? De Beers, ¿no? Que son los que frenan el precio, los mismos que compran acá abajo, se convierten en osos. Entonces el precio se devuelve, ¿sí? Fíjate qué oso, este es terrible, mirá la cara, no te asustes, mirá. No, tremendo, ¿te parece uno sabes, ¿no? Mamita, bien. No le tengan miedo, cuanto mucho vendés, ¿sí? Bien, o no venda, holdea. Bien, vamos, sobre todo las criptos, ¿sí? Bien, gente, nos metemos dentro de la velita de hoy. ¿Cuál es la velita? Esta vela que está haciendo, ¿sí? Una paralela con la velita de ayer. Paralela significaría que está tratando de recuperar lo que cayó la vela de ayer. Acá vamos a marcar estas dos velitas, ¿sí? El precio está haciendo impulsos, rompe los highs, los altos. Si high en inglés es alto. Viste que alguno, si te agarra como yo, paisano, sabe, no, el inglés terrible, ¿no? De high, ¿sí? Va rompiendo los altos, el boss, la estructura alcista, como le quieran llamar, y a medida que lo va rompiendo hace pullbacks, fíjense en acá. ¿Qué se le llama pullback? El pullback es el retroceso en sí, ¿sí? Si vos tenés acá un alto y lo rompió, el pullback es cuando hace un retroceso, ¿sí? Eso sería más o menos. Acá hice otro más, rompe de vuelta este alto ahí, se devuelve, rompe, viene prácticamente a la zona del 61-78 de Fibonacci, por acá esta zonita que marcamos, y prácticamente se apoya con un pullback pero lo rompe, ¿sí? Entonces el retroceso es un poquito más agresivo, obviamente correspondiente al impulso que hizo este último impulso, ¿sí? Prácticamente llegó ahí, al final, a una zona de oro, de lo que muchos utilizan para comprita con esa manchita. Podés buscar algo también ahí dentro, ¿sí? En velas más chiquitas. Pero bueno, nos metemos dentro de la velita
esta velita. Vamos a ver un poquito la que está al lado también. Velas de 1 hora. Van a ver una sensación bajista y alcista, ¿sí? Una consolidación. Miren, esta, ¿ven? Y ahora me voy a tomar un mate, ¿eh? Ya se me secó la boca. Fíjate, si querés buscar dibujo chartista porque te gustan leer libros, acá tenés un hombro, una cabeza y puede ser un futuro hombro acá, ¿no? También puede ser de que no sea hombro, que sino simplemente un cambio, ¿no? En esta temporalidad de rompimiento de estructura hacia el alza, ¿sí? Donde acá puede venir hacia arriba sin tener que hacer un bajo porque el hombro lo tiene ya, ¿no? Lo tiene curado, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos. Por ahora tenemos una consolidación en las últimas velitas horarias de acá hasta acá, ¿ven? Ahí, ¿sí? Esta zona de ahí, una pequeña consolidación de un par de horitas de 2 días, ¿sí? Comparado con las velas diarias que venían bajistas, el precio frenó, buscó soporte gracias al señor, ¿no? De Bulls, acá que está acá, el amigo, que para mí es una vaca con cola de perro, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Gente, me voy a meter dentro de las velitas, pero ahora no me voy a ir acá, ni acá, ni acá. Me voy a meter dentro del scalping, ¿sí? Acá dentro, ahí, ¿sí? Voy a sacar los Picasso. Está bien, sacamos un poquito los Picasso y me meto dentro de este alto, ¿sí? Vamos a ir a vela de 5 minutos. Bien, si nos metemos dentro de las velitas de 5, lo próximo que viene para romper es, acá tenemos una zona que viene a tocar, esta es otra, pero recuerden que acá vamos viendo el pasado, las zonitas del pasado pueden ser una convergencia donde interactúa el precio y pueden haber órdenes pendientes, ¿sí? Después, vos podés marcar esta zona, que es interesante, como también podés marcar esta otra. Yo preferiría marcar esta y no esta porque en vela de 5 no tiene sentido marcar esta si antes va a fluctuar por esta zona y el pasado va a estar acá también, ¿sí? Ahí podés marcar esta zonita, ¿sí? Donde hay más toque, ¿ve? 1, 2, sí, con 2 toques un poquito mejor que una zona nueva. Igualmente, esta zonita es nueva, ¿sí? La tiene que venir a visitar, es la primera que va a tocar y esta también, ¿sí? Así que por ahora el precio está haciendo, ¿no? Después de rompimientos alcistas en M5, ven, y van rompiendo, el precio ahora rompe el primer bajo alcista que está acá, ven, ahí lo rompe, ¿sí? Entonces, lo rompió, pero se metió dentro. Vamos a esperar si en un rato cae el precio o si decide irse hacia el alza, ¿sí? Cuando rompe el primer alto, el primer bajo alcista, que es este, ¿sí? Ven que rompe la estructura esta. Cuando cambie y rompe, ya puede ser cambio de tendencia tomado, ¿no? En esta temporalidad, ¿bien? Si no lo rompe, no. En este caso lo rompió, se volvió a meter. Quizás en un rato lo podemos ver ahí, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Tomate un mate, ¿eh? Bien, sumate, ¿eh? Estamos todos los días en vivo. Vamos con música, con cuentos, con chistes, con buena onda. En el Planeta Pepe, operando en vivo de forma manual, que es lo que más me gusta. Ya van a venir las pruebitas, gente, ¿eh? Prepárense los nuevos, anímense a participar porque la idea es que ustedes operen en vivo. Los quiero hacer operar en vivo, anímense a meterse a operar, donde vamos a tirar las ruletas, ¿sí? El que se anima va a operar en vivo, no importa a lo que voy, obviamente, si sos bueno, si sos malo, esto uno lo puede ser muy bueno y que te toque el stop loss. Acá la idea es que pierdan el miedo, que la pasen bien y bueno, vamos a ir con muchos tips y mucha educación, sobre todo por encima del resto, ¿sí? Así que bueno, me voy a ir al índice, vamos a pasar a las velitas diarias. Esto fue algo, gente, no es ni una proyección, es ver la vela diaria, el movimiento que hubo hoy comparado con ayer, ¿sí? Podemos estar viendo después alguna proyección para dónde puede ir alguna divisa o una criptomoneda, ¿sí? Así que bueno, vamos al índice. Índice, ¿estás aquí? Velas diarias, ¿sí? Cada velita, para el que no sabe, dura 24 horas, ¿sí? Mira, acá tenemos este Pepe Mila de vieja época, que también me la sigo comiendo, ¿eh? Mira acá, ¿no? Este sería, en vez de un Beers, un monito, ¿sí? Este cuando vos comprás acá arriba, y ay, qué tontín, ay. Mientras no vendas acá abajo, sos un monito hermoso, ¿sí? En las criptos sobre todo, porque vos podés comprar, ¿no?
otra vez acá, acá. En algún momento, el precio cuando sube, vas recuperando el valor a lo que voy a hacer. Es un promedio, ¿no? Si estas las pagaste a 10, estas las pagaste a 9, esta a 8 y esta a 7, cuando estás acá arriba, las de 7 valen más y las de 9 o 10 valen menos, pero el promedio quizás hace que estés en superávit, ¿sí? En profit. Bien, me voy a meter dentro. Vamos a sacar los Picasso un poquito. Piqui, piqui, piqui. ¿Esto qué es? Mirá los rectángulos. La zona donde puede venir a visitar el amigo. ¿Se acuerdan lo que veníamos diciendo del índice? Amaga hacia arriba. Amaga. Va muy decidido al alza. Lo que pasa que el amague los retrocesos, ¿sí? Ahí estaría un poquito mejor la explicación, pero no llega a romper nada. Acá recién puso una plomada de por lo menos una tonelada, ¿sí? Para ver si cae. Vamos a ver si en el transcurso del día, después de las elecciones, esta semanita, el precio si está por encima o por debajo de esta consolidación. Por ahora, la sensación térmica es que va a venir a visitar esta zona del 61.8 de Fibonacci o el 38.6 también, ¿sí? O el 50 por acá. Así que bueno, nos metemos a la vela bajista. Hoy hay una vela bajista, ayer también fue bajista. Ahí está, pará, basta de dibujos, Picasso, meta Picasso, Pikachu estamos. ¿Qué era el Pikachu? Me suena, ¿Se acuerdan los Pikachu? Bien, nos metemos dentro de esta velita. Parate que saco los Picassos acá, los Pikachu, vamos a sacar los dibujitos, todo, ahí está. Sacamos todo, me meto dentro de esta vela, vamos a ver también las paralelas acá, vieron cómo rellenó, lo que subió bajó y veremos si esta viene a visitar qué. La próxima zona, muchos marcan, en las próximas zonas, quizás no está mal marcar esta zona, ¿no? Está bárbaro, pero si vas a hacer un scalping, esta zona es linda, ¿sí? En vela de 1 minuto, por ejemplo, ¿sí? Me meto dentro de velitas de 1 hora, vamos adentro. Pup, pup. El amigo, gran músico este chico, muy buen músico. Fíjense en el gap de ayer, ¿sí? Entre domingo y lunes pegó un saltito, ¿sí? El precio cuando comienza, esto fue el viernes, esto fue el lunes. Recuerden que el viernes cierra, el lunes arranca, o domingo tarde noche según el horario GMT de tu país, ¿no? En mi caso, tipo 10 de la noche, 9 ya empieza a funcionar el mercado bien, ¿no? A movimiento de Sydney o de Tokio que están allá en la otra punta, ¿sí? Bien, me meto dentro de las velitas, esta es la que viene a visitar, ven la mechita que veíamos, estos cuerpitos en H1, muy bonito para hacer una venta. Si estás buscando algo en el par donde está el dólar, adelante o atrás como base o como cotización, podés buscarlo en compras o en ventas, ¿sí? Dólar yen compra, euro dólar venta, hasta acá, ¿sí? Obviamente tenés que hacer un análisis, ¿no? Me meto dentro de las velitas, estamos viendo caída y seguramente en 15 minutos vamos a encontrar lo mismo, pero con más detalle, ¿no? Bueno, ahí estamos, está rellenando la piscina acá, ¿no? El vacío existencial, lo está llenando. Próxima llegada puede ser esta zonita y esta zonita, ¿sí? Esta es más derechita, ¿no? Ahí está muy cerquita, hay que ver si te interesa los pips o la distancia que hay, ¿sí? Así que por ahora, sensación en scalping bajista para el índice o para el dólar, ¿sí? Bien. Ojo que también podemos ver acá, ¿sí? Que no se nos pase, zona de sobreventa. El precio está buscando un soporte que puede ser un POC acá llamadito, ¿sí? Esta zonita de acá, ¿sí? Que interactúa el precio, coincide con esto. Puede pasar que el precio retroceda y la zona de sobreventa venga a visitar la zona de sobrecompra y ahí pueda buscar ventas, ¿sí? Si no supera esta zona, está bárbaro, ¿sí? Bien, ahora sí, gente. Metemos 1 minuto. Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York hace 9 minutos, acompañado de la sesión de Londres, ¿sí? Bien. Ahí venimos viendo, recuerden que las velas japonesas es una forma de representar el precio y en este caso las velas japonesas se representan, vamos a ampliar un poquito, con temporalidades, ¿sí? Ven acá, si yo te digo acá qué temporalidad es y no ves cuál te estoy poniendo, no sabes si es H1, velas de 1 minuto, ¿sí?
Obviamente que las velas de 1 minuto son las creadoras de las velas de H1. ¿Sí? Son muy importantes, aunque haya un poquito de ruido, muchas veces tardan en salir hacia una dirección y acá te come lo amague. Pero al que le gusta operar velas de 1 minuto como mí, que levanto la mano porque me encanta, bienvenido sea, ¿no? No me gusta esperar mucho, son bárbaras, ¿sí? Obviamente tienen su riesgo y obviamente el lotaje tiene que ser o un poquito más grande o estar gestionado, porque no es lo mismo operar de acá hasta acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Haces una compra, supongamos, ¿no? De acá hasta acá tenés 10 pip en M1, capaz, y en H1 esto no es nada, ¿sí? A lo que voy. Entonces, por eso está el intradía, ¿sí? Donde vos, si estas velitas son, no sé, 20 velas, son 20 horas. Pero en 20 horas, quizá esta distancia son 100 pip en vez de 10, ¿sí? Pero estuviste todo el día, ¿ven? Así que bueno, haces 10 de 1 minuto, rapidito. Bien, gente, me voy a dónde? Vamos a ir al MT4, voy a ver si hay algún amiguito que se haya sumado, de los pepitos que tienen, por lo menos, el que se suma al planeta Pepe comienza con 200 años, gente, ¿sí? Y de acá a 6, 7, 8, 9 meses de ir conociéndolo, van sumando sus añitos y pasan a la próxima dimensión, ¿sí? Parece mucho, pero pasa volando, ¿sí? Preguntarle al pepito que está, algún pepito que haya entrado, que se haya ido, ya tendrían como... Ya estarían en la dimensión 3 más o menos, ¿bien? Así que bueno, gente, me voy ¿a dónde? Me meto dentro de el MT4. Para el que no sabe, MT4 o MT5 son plataformas para operar las divisas, los índices, ¿sí? Las acciones, las criptomonedas, ¿sí? Obviamente cada plataforma tendrá más spread, menos spread que lo que ganan ellos, más menos deslizamiento, más menos swap, pero bueno, lo que importa es que nos metamos ahora. Vamos a ver un poquito los bots, si están prendidos, sí que están prendidos, y si podemos encontrar alguna operación de la ayuda del angelito hoy. Vamos a ver si está el señor del universo, a ver qué pasa. Ahí vamos, Fuerza de la moneda, no estoy viendo los mensajes. Si hay algún Pepe, que me avise. Yo pegué algo hoy, yo puse sumate hoy. Y desapareció, se fue. Se fue, dice el paisanito. Bien, vamos a ver mensajes. Acá acabo de encontrar una parva, dice el amigo. Tenemos 2, 3 pepitos ahí tirando. Vamos a ver si los vamos a saludar, ¿sí? Bueno, buen día, elecciones, sí señor, buen día, ¿cómo estás? Espero que estén bien, chicos, gracias por acompañar, un rato de buena onda, ¿sí? Buen día, Pepe, ¿cómo le va? Pasito a pasito a no perder hoy, Así señor, así me gusta, pasito a pasito, firme, pero firme como rulo de estatua, Hoy elecciones, viste, tremendo, para sentarse a tomar mate. Nos podemos poner a ver eso, ¿no? Es hermoso, es una película de suspenso, ¿no? Buen día a todos, ¿cómo le va, Jerónimo? ¿Y operaste algo? ¿Qué decís? ¿Qué pasará con el petróleo, Jerónimo, vos que te tirás ahí a operarlo, Sobre todo el Bren que te gusta, ¿no? ¿Qué pasará después de las elecciones? ¿Qué te parece a vos con el oro? ¿Qué piensan, gente? ¿Se notará en la semana la caída, la subida de alguna de las divisas o de alguno de los índices? ¿Qué piensan ustedes? Bitcoin, ¿qué pasará con Bitcoin? A ver quién se arriesga a tirar un número ahí, Bien, vamos, 1 minuto. Mejor la gestión y mentalidad. Sí, señor, exacto. Después que vaya para donde quiera, ¿o no? ¿Por qué? Porque como vos no sabés, ¿me entendés a lo que voy, Pepe? Por todo lo que vengo explicando. Eso de los order block, eso de los imbalances, eso es todo bla, bla, bla. ¿Vos te pensás o no que la ballena... A la ballena les encanta que te leas un libro para ver dónde está el hombro, cabeza, hombro, porque ahí es donde te van a sacar, ¿entendés? O dónde está el order block. Y la gente vende humo con eso porque piensan que uno va a ser rentable. Acá lo que importa es si operás en H1 o en M1, vos que vas entendiendo algunos de los Xinjiang y algunos bots, es que vos te metas en 1 minuto o en 1 hora, donde quiera, vos tirás y después vos con tu gestión lo ponés en positivo, ¿sí? Después que te vendan fruta todos, Haceme caso, Pepito. Bien, seguimos. Obviamente que si le das en el primero y te pone contento decir operé un order block, hice un 20-1, dale, negro,
Bienvenido, ¿no? Al mundo de lo irreal. Vos sabés que no es real, pero igualmente, si te sirve, bienvenido. Por eso súmense a Discord y van a aprender realmente, gente, muchas cosas, ¿sí? La realidad es otra, no lo que ven en YouTube, ¿sí? Con los vende humo, ¿bien? Bueno, gente, ahora sí, vamos. Mismas cosas. Bien, esto que están viendo de fondo, Colorinche. Vos cuando veas Colorinche salí corriendo de ahí, maravilla, ¿eh? En este caso son fuerzas, pueden ver divisas en verde supuestamente o en rojo, o el color que le quieras poner. No significa ningún santo grial, sino que te pueden ayudar para ver cuál viene fuerte, cuál viene débil. Es como una Fórmula 1 donde vos veas Colapinto que está 18, pero ¿quién te dice, no? Si no choca, que puede estar ahí en el puesto 10, ¿no? Y algunos de Red Bull allá arriba en el 1, ponele, o una Ferrari, pero que capaz que descansa o la toca otra, ¿no? Y vos vas aprovechando eso, nada más que eso. Son herramientas que comparto hace muchos añitos acá en vivo, donde muchos han pasado y las han utilizado para bien y para mal, ¿sí? Así que bueno, acá estamos, gente, vamos. Bueno, tenemos un par de operaciones, libra dólar en positivo, por lo que estoy viendo, a ver. El AUCAD en negativo. A ver el AUCAD acá, ¿qué pasó? Bueno, ahí tenemos el AUCAD en una venta, ¿sí? Ahí agarró una ventita, está muy pegadito, tiene una orden pendiente acá abajo. Este es el bot de las bolingueadoras. Estamos con, mirá, me olvidé de cambiar acá, temporalidad de 5 minutos. La idea es ponerles temporalidades de un minutito para que ustedes puedan ver, porque 5, ya 10 velitas son, ¿no? 5 por 5, 25. Si el amigo se había llevado 5 por 1, 5, ¿no? Serían 50 días. Si no sabía sacar cuenta el amigo, ¿viste? Ahora estamos en positivo, ¿verdad? Obviamente que el spread no acompaña acá. Tiene que estar por acá para estar en positivo. Pero son velas de 5, ¿sí? Este bot, si vemos las proyecciones que venimos haciendo, los backtesting más que proyecciones, fíjense que los pruebo en H1, en M30, M15, no en M5, ¿sí? Pero, como digo siempre, lo ponemos en esta temporalidad para que, sobre todo en un minuto, ¿sí? Para que ustedes puedan ver los resultados, nada más que eso, ¿sí? Si el streaming termina, yo continúo desde el celular o desde la compu donde estoy, cerrando las operaciones manuales, o lo dejo puesto, no hay problema, ¿sí? Bien, seguimos. Me voy a ir a la libra, gente, que está negativa. Ah, no, está positiva la libra, ahí está, ¿verdad? Está positiva. Vamos a actualizar, botón derecho actualizar, le falta un pedazo ahí, pero no es culpa. Ahí está. Bien, ahí vamos positivos. Si llega acá va a cerrar, si no llega acá va a seguir abriendo un par de órdenes más, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. El conejo negro que nadie tenía esperanza del amiguito, los magos no lo querían, acá lo adoptamos nosotros. Mirá qué bueno, qué tiernito que es el amigo, ¿no? Que me trates bien. Y tenemos acá de fondo al amigo, al gato negro, ¿sí? Este todavía no ha hecho nada en los backtesting, hay que hacerle algunos cambios todavía, pero me parece muy interesante cómo trabaja la gestión de este gatito que estuve creando, ¿sí? Así que bueno, bien, vamos a ver qué pasa, si hoy podemos ver alguna operación cerrada del amigo, y si no, bueno, seguiremos buscando en vela de un segundo, decía. No, lo podemos poner en algún BPS para dejarlo para que vean, o hacer algún backtesting, ¿sí? En vivo algún día, ¿bien? Mira vos, el amigo tiene Brent, está diciendo tiene Brent desde el 29, mirá vos, del mes pasado, esperando que salga la resistencia del día 1, de las velas diarias serían, y ahí cierra todo. Muy bien, y disparando unas pocas compras, pero con máximo de 10 pip, como siempre, y cerrándolas en H1. Muy bien, señor, Jerónimo, vi que te sumaste a Discord, gracias por haberte sumado. Yo te agregué Jerónimo, ¿viste? Pepe, te puse Pepe Jerónimo en el Discord como para que te distingas del resto, ¿sí? Después te voy a estar regalando ahora cuando termine el vivo te comparto por mensaje privado el aparatito este que te dije, este que está acá, mirá, acá, ¿lo ves?
Si lo tenemos acá, ¿ves? Este que está acá, ¿sí? Podés poner órdenes pendientes, podés hacer alguna gestión de riesgo muy interesante. Si te interesa, usalo, es un bot. Y bueno, si te sirve, bienvenido seas, ¿eh? Después te lo voy a estar pasando. Y bueno, espero que te sirvas, ¿eh? Te lo estás regalando, no tenés que pagar nada, ¿sí? Bien. Solo por dar like y estar acá con nosotros, genio, gracias, ¿eh? Orete, hice unas compras en el soporte. Ahora vamos a ver 2724 de H4 en gráficas de H1 y cerrándolas con script a tiroteo. Aún está 67% la compra, pero ya la cierro pronto y algo en monedas e índices, pero poco. Muy bien, muy bien. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me parece interesante esto, ¿no? Para que lo tengas ahora, si no me voy a olvidar. Te voy a compartir ahora esta herramienta que tengo acá por Discord. Te la voy a estar compartiendo ahí en privado. Avísame si te llega. Y bueno, espero que la sepas usar, ¿sí? Si no me voy a olvidar. Voy a buscar agua, voy a compartir esta herramienta para el amigo que le había dicho que se le iba a regalar. Así que bueno, ahí vamos. Ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial. El templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito, que necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Bien, ahí estamos, ¿eh? Ahí te estoy compartiendo, ¿eh? Bárbaro ahí, ¿eh? A ver si podemos ahí. Y ahí está, ahí te lo pasé, ¿eh? Si te sirve, bienvenido. Avísame si te llegó, si te lo mandé a uno, se lo mandé a otro. Y bueno, si te sirve, usalo. Seguramente, yo opero de forma manual siempre, no utilizo ninguna herramienta, pero no está mal vos gestionar o armar alguna grilla, alguna zona por si vos no estás, que te las vaya abriendo. Inclusive podés ir gestionando con algún trading stop, ¿no? Con algún break-even. Tiene muchas cositas, opciones que las podés utilizar dentro del menú contextual, ¿sí? Así que bueno, si te sirve, bienvenido para la técnica que vos tengas o la que vayas a aprender acá con nosotros todos los días, que vas a aprender algunas cosas que te pueden interesar mucho también, ¿sí? Así que bienvenido, ¿eh? Bien, ahora sí, seguimos con lo nuestro.
cumplido lo dicho, ahí está, ahí quedé bien, si no quedaba con un chanta, ¿no? No, ahí está, bien, ahí está, no, te había dicho que le iba a regalar un indicador al amigo y lo único que se tenía que sumar a Discord para poder compartírselo por ahí, porque por correo no, medio complicado. Bien, ahí está. Ahora sí, a lo nuestro. Bien, ¿quieren que veamos algún par? ¿Quieren que veamos algo en especial? ¿Quieren que analicemos alguna, no sé, alguna divisa, solamente la divisa, la fuerza de la divisa, algún par, cuál está fuerte, cuál está débil, alguna temporalidad? Me avisan, yo voy a estar viendo acá un segundito, a ver qué tenemos mientras, a ver acá ajustamos un poquito los motores, y bueno, tenemos el yen, el australiano está fuerte, ¿sí? En casi todas las temporalidades, hay que ver si realmente es así, hay que chequearlo obviamente, pero sí, parece que está fuerte el australiano, hay que ver si conviene operar también el oro, ¿no? El yen está tirando a débil, hay que ver si te conviene, por ejemplo, operar en contra del yen, en scalping o en intradía. En intradía puede ser en contra del yen, en scalping hay que ver que el panqueque no se dé vuelta, ¿sí? Libra yen, por ejemplo, en compras, pero me tiraría más que por libra AUD, ¿sí? CAD yen o AUD yen, pero no CAD yen, CAD yendo, CAD yen subiéndose. Así que vayan viendo, si encuentran algún par me avisan y lo analizamos en vivo, A ver el CAD yen acá, vamos a buscar CAD yen o AUD yen. El AUD yen tendría que estar subiéndose. Uy, mirá, le falta... Esto no se asusten, esto porque la gráfica Pepe Mila mete mano. Ahí está. Che, qué bonito esto. A ver en H1 que hay, si hay alguna estructura. Ay, pero por favor. ¿Vieron ayer cómo se dio el análisis manual? Lástima que me fui a calentar agua, ¿no? Che, esto, sacamos todos estos pirulines, estos dibujos que son solamente para mostrar. Y próxima llegada, ¿de cuánto hay hasta acá? A ver, hasta ahí que tenemos 7 pip. ¿Te gustan 7 pip? Va a ir, ¿Se animan, Pepes, a buscar estas zonas? Inclusive eso es lo mínimo. Después que vaya hasta el número redondo que está acá, mucho mejor. Lo que pasa que también puede quedarse consolidado porque acá hay una zona de resistencia. No te digo la gran cosa, pero son unas resistencias de punto pivot. No es la gran cosa, pero las está rompiendo. Las rompió, puede hacer un pullback para retroceder. Pero si la esperás, fuiste acá, Estos son momentos únicos, dice. No. A ver, vamos a actualizar. Bueno, está haciendo el precio. Mira, comprar acá sería... si operás consolidaciones, yo buscaría ventas acá, ¿sí? Podemos ver... bueno, vamos a hacer si hace un retroceso. Me puedo meter en una comprita por acá abajo con algún Fibonacci por acá. O inclusive poner algún buy stop por acá arriba y olvidarme. Y ver en un rato si tenemos algún pequeño fruto. E ir viendo, jugando con el flotante positivo del resto de las operaciones, ¿sí? Si es que terminan positivas, ¿no? Vamos a ver, por ahora la idea es que suba, no quiere decir que nosotros tengamos que tener un inflador, ¿no? Pero si querés un inflador, dale, Así que bueno, vamos a ver, le voy a poner el botoncito como si fuera para compras y me voy a ir al CAD yen, a ver si está en vez de CAD yendo, subiendo. Un jueguito de palabras. Si lo encuentro, si no lo encuentro, olvídate, Estas estándar me vuelven loco a mí. A ver, ¿dónde estás? CAD yen. CAD yen. Bueno, se me fui. Acá está. A ver si va subiendo igual que el AUD yen. Mira, igual. Lo único que, si vos ves este pedazo que le falta, actualizalo, negro. Tampoco tan igual. Pero es interesante porque fíjense en el volumen que echó. Fíjense, ¿no? Lo que les explicaba ayer. Estas velitas. Estas que están acá. ¿Sí? Fíjense, a diferencia del resto, cuando baja 10 sube una sola, esa prácticamente rellena el resto. La volatilidad o el volumen puede ser que sea alcista, ¿no? Pero bueno, si te gusta, puede ser para compras. Habría que ver, obviamente vamos a ver M30, lo estoy viendo de fondo. Bueno, la misma distancia si vas hasta una resistencia de punto pivot diario.
y que sería también este alto interesante ahí, ¿sí? Ahí puede ser. A lo que voy, la idea no es llegar acá, la idea es que el precio suba hasta acá arriba, hasta acá, ¿no? Pero vos sabés que para que suba acá arriba, primero va a tener que andar acá jugando, ¿sí? Haciendo resistencia, rompiendo, después va a pasar a esta zona y va a ir paso a paso, a no ser que sea una fundamental que rompe todo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir tampoco que tenga que ir, puede venir a visitar esta zona también, ¿no? Y nos comemos un stop o la gestionamos, ¿ven? Están dentro ustedes, gente, miren cómo pica, En cualquier momento esto lo ves allá arriba y decís, ¿por qué no me metí antes? Y bueno, pero porque vas analizando, no te apures. Porque muchas veces en vez de estar allá arriba está acá abajo, ¿no? Lo agarrás más barato. Vamos a ponerle color azul ahí, por las dudas capaz que está abajo. En un rato y vamos a ver el Augen, a ver. Bueno, va cayendo, comienza la velita de... ven acá de fondo los rectangulitos, se las estuve regalando los Pepe también, este indicador de fondo a los Pepe que están acompañando todos los días. Somos poquitos, no hacemos publicidad y bueno, la idea es también ir enseñando, pero regalándoles algunos indicadores, algunos bots que voy creando. En este caso compartí un bot para el amigo, espero que les sirva, y pronto empezaremos a sortear los bots del planeta también, los que voy creando yo, los míos, Y la música, si te gusta, escucha de fondo. Música de planeta, creada por quien les habla. Dale, dale, si un Pepe más, subite A la nave. y aprende a operar. Al planeta Pepe. Bien, me gusta cuando cae, ¿Por qué? Porque estamos viendo una consolidación. Lo que vos podés hacer es, mira, fíjate, podemos jugar de dos formas. El precio puede caer y ojalá supiéramos qué va a pasar, ¿no? Pero como hay una consolidación, inclusive acá podés tomar esto como un hombro, ponele, ¿no? Que ponés, ya que estamos de moda, hombro. ¿No? Que estábamos hablando cabeza y un futuro hombro. Entonces, si se viene un futuro hombro y vos querías buscar compras, qué mejor que podés poner un buy stop acá arriba y un buy limit acá abajo. Ahora, si no querés un buy limit, esperá a que caiga y le ponés un buy stop acá por encima del precio cuando está abajo, ¿no? Si sigue para abajo no te afecta, y si te lo toca, bueno, que suba, ¿no? Dale, dale. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Voy a poner un buy acá, un buy stop. Voy a arriesgar, le voy a poner poquito, ¿sí? Si le puedo tirar varios tiritos, cuanto mucho, ahí arriba, ¿sí? Buy stop. Y acá abajo no le voy a poner un buy limit, porque no me gusta, a no ser que sea alguna estrategia con algún robot que voy armando, pero en este caso la idea es si cae, o me meto a mercado, o con el fractal que forme, si es que forma acá un retroceso como acá, por ejemplo, ven, o un segundo hombro, puedo buscar una comprita. Obviamente, gente, entre paréntesis o entre comillas de los dos lados, este texto que le estoy diciendo es solamente literal, diría el amigo. Esto es lo que uno va viendo. Después, cuando llegue acá el precio, si es que llega, capaz que no llega, estamos viendo una sensación de que el precio cambió la dirección, se pone fuerte la divisa que está como cotización, que es el yen, y nos vamos en venta. Yo no me caso con nada, yo no voy a esperar acá sí o sí una compra. Yo voy a esperar acá la oportunidad si me conviene la compra o me conviene una venta, ¿sí? Al planeta Pepe. Vamos a volar con Forex y criptos, profit de verdad. Dale. Sí, ya lo vi, dice el amigo. Bien, bueno, fenomenal. Espero que te sirva. Y si necesitas algún indicador, alguna herramienta, algo, no sé, que te cueste conseguir o lo que sea, seguramente yo tengo bibliotecas de terabytes, ¿sí? ¿Viste los terabytes de los discos rígidos, los discos sólidos? Bueno, lo que necesites seguramente lo tengo, me avisás, con tiempo me fijo si lo tengo y será tuyo, te lo regalo, no tengo problema, porque mi idea no es vender, ¿no? Obviamente no está mal vender los trabajos que haces, ¿no? Pero si lo tengo, ¿cómo no lo voy a poder compartir, no? Obviamente te tengo que conocer nada más, pero después no tengo problemas, ¿eh? La idea es que si podés hacer un mango, un dinerito, bienvenido sea. Por ayuda, yo recomiendo que no utilicen nada, a gráfica limpia. Yo acá les estoy mostrando a ustedes ven una flechita, pero esto que están viendo, un Xinjiang, una pelotita, son indicadores, miren las pelotitas acá de bombitas, de volatilidad, son indicadores que en su momento los creé yo.
y los utilizo muchas veces para decirle, miren, esto lo armé yo, lo creé yo, se puede armar indicadores, crear propios de uno, autóctono o ¿no? Genuino, ¿no? Algo mío, donde vos si querés lo podés utilizar o no. En este caso yo sé que cada uno tiene varios indicadores adentro, ¿sí? Por ejemplo, el Capitán América acá, por la estrellita que le puse, ese tiene Ichimoku, tiene algo de medias móviles, tiene algún oscilador como el Williams, pero, ¿me entienden? Pero no es que vos porque sale la pelotita tenés que buscar una compra, no. Vos tenés que operar así, como acá, mirá. Acá, sí, a gráfica limpia y sin tantos colores. Y defenderte en el mercado, ¿sí? Esa es la idea. Después, si te querés poner colores como esto, y bueno, es porque, no sé, porque me gustan los colores, ¿sí? Nada más. Escucha. Jerónimo, dice el amigo, me llegó, sí, lo vi ahora, es que aún no sé cómo va esto, pero poco a poco lo entenderé. No hay problema, si no, después si tengo tiempo, te hago algún videíto, lo grabo acá de la pantalla, como ya he hecho con algún otro Pepe. Y te fijas, instalarlo es fácil. Vos viste la carpeta, vos estás usando un Scream, ¿no? Bien, el Scream que estás utilizando vos es el Scream, a diferencia de un bot es también algo programado, pero el efecto es de una sola única vez. Vos lo arrastrás o tocas el botón y ya está. Lo tenés que volver a arrastrar para abrir o cerrar algo. En este caso, ese bot, probalo en demo primero, o en real, no pasa nada, pero lo dejás puesto en la carpetita Expert, ¿viste? Donde dice Expert, y ahí mismo, en esa carpeta que dice Expert, vos vas a encontrarte con el bot, ¿no? Vos actualizás o cerrás la aplicación, la volvís a abrir, MT4 tiene que ser, y lo arrastrás a la gráfica. Una vez que lo arrastraste, antes de darle el OK, fíjate los parámetros de ir configurándolos a tu gusto, y bueno, ya está. ¿Sí? Tenés que aprender a usarlo, no es complicado, ¿eh? Tenés que tener un poquito de idea de los mercados. Si vos no tenés idea de los mercados, medio complejo, pero acá vas a aprender todo. Yo sé que vos sabés, ¿sí? Te va a servir para scalping, para intradía, para lo que sea, ¿sí? Así que ahí está, bienvenido sea. Bueno, seguimos leyendo. A ver, dice Matías, ¿cómo andás, Mati? Espero que estés bien. Dice, hola Mila, che, argentino, qué grande, loco. ¿Qué onda con el Discord? Hace de la vez pasada que me metí, pero no me deja. ¿Tenés que aceptar algo? No, tenés que, no sé si leíste ahí lo que decía, tenés que avisarme. Yo ahora ya sé que sos, ¿cómo sos vos en Discord? Mati, ¿cuánto? Tenés que elegirte un Pepe. Ponele, ¿cómo te dicen a vos? Pepe el lindo, Pepe el gruñón, Pepe el músico, Pepe... lo que vos quieras, yo te pongo el Pepe y ya vas a ver la dimensión 1 para empezar ahí a charlar. La idea es que ustedes se ayuden entre ustedes, el que sabe con el que no sabe y el que no sabe con el que sabe, ¿no? Que se ayuden, que se compartan cosas, que no vendan humo, no vendan nada raro, y la idea, si se ayudan todos de buena onda, bárbaro. Agregate, decime qué Pepe acá mismo querés ser y yo te pongo el Pepe, ponele Pepe, yo soy Pepe. Viste que yo me quería poner Pepe el lindo, pero el angelito me dijo que no me convenía por la cara, ¿viste? No me daba la cara, no me iban a creer. Entonces me puse Pepe Mila, ¿sí? Vos podés elegir como los pitufos, no sé, Pitufina, Pepe el orgulloso, el gruñón, como vos quieras, Es para... ¿Sabés qué quiero? Que todos tengamos una identificación entre nosotros y que nos caguemos de risa, esa es la idea, ¿sí? Bien. ¿Este bot se puede poner en H1? Dice el amigo. Sí, el bot vos lo ponés en la temporalidad que vos quieras. El bot no es que va a abrir operaciones, sino que la vas a abrir vos. Es un gestor de herramientas de ponerle buy limit, buy stop, shell limit, shell stop, tiene alarmas, te avisa cuando está llegando un promedio que vos queréis y o cierras solo por promedio o lo cerrás vos de forma como vos quieras. Está bárbaro, fíjate, vas a ver. Así tengo cientos, así que ya vas a ir conociendo muchos más. Bien, seguimos. Dice, hola Matías, tenés que decirle a Pepe, claro, así te agrego, Lo habíamos hecho la vez pasada. Ah, bien, ¿y qué habías puesto? Nunca me agregaron, pero ¿qué Pepe elegiste vos? Capaz que no me pasaste el Pepe, ¿o sí? ¿Qué eras? ¿Pepe el tecladista, el guitarrista? A ver si hay alguno de los que conozco. No. Cadgen está muerto, Sí, señor. Puede ser, Vamos a ver qué pasa. Dice el amigo Matías, ¿cuál Pepe eres? No me acuerdo ahora cuál había dicho.
Pepe Cabezón, qué grande. Bien, bueno, dale. Te agrego así, ¿querés? Pepe el Cabezón o Pepe Cabeza, ¿querés? No, cabeza no, porque queda medio cabeza, ¿no? Pepe el Cabezón, si querés. Dale, está. Está bien, cada uno con su personalidad, ¿no? Sí, ahí estoy leyendo, ¿eh? Tiene razón, ni bola, dice la amiga. No, lo que pasa es que estoy con 2 millones de cosas acá, pero acá lo estoy viendo, amigos. Muy bien, Mati. Bueno, Pepe el Cabezón, si lo querés cambiar, avísame. ¿Cómo sos en Discord vos? ¿Matías o tenés algún otro nombre? Listo, seguimos, ¿eh? Yo no puedo hacer más operaciones porque tenés 20 acá. Me la tengo 4 órdenes, 4 pares distintos abiertos acá. Tremendo. Bien, seguimos. A ver cómo está acá el... Me voy a tomar un mate. Dale, dice el amigo Matías Ra 1985. Uy, buenísimo. Dale, Matías. Entonces, ¿te parece Pepe Cabezón? ¿Ok? Pepe el Cabezón. Yo ya te agrego. Así ya ves la dimensión 1, aunque seas, ¿eh? Después va a haber herramientas, todo ahí para que agarre lo que quieras, ¿eh? Bien, gente, a ver si está el Angelito. Angelito, ¿podés sumar acá a Pepe el Cabezón? Ya lo tenemos, gente. Olvídate, no existe más, Matías, ¿eh? Lo convertimos en Pepe el Cabezón, gente. Pepe Gatillo, olvídate de Matías, ¿eh? Es Pepe el Cabezón, ¿ok? O Pepe el Cabeza, como quiera él me avisa después. Y le ponemos. A ver, ya, si lo encuentro lo agrego. Parate, porque si no se me pasa después y quedo... A ver, vamos a ver acá. Tenemos... amigos, a ver, en línea, todos. Miembros, ahí está, a ver. Matías, voy a buscar Matías, a ver si encuentro Matías. Matías. Sí, ahí está. ¿Cómo no? No estabas agregado. Figurás como Matías 1985. Parate que te agrego al rol. Ahí vamos a meterlo a los 200. Ahí está. Estás en los 200 y te cambio el apodo. No, a vos no te pasa nada. Es solamente el apodo para acá adentro. Vaya, no sos Matías acá, ¿eh? Sos Pepe. El gran cabezón le ponía, ¿no? No, el cabezón. Pepe Cabezón. No, Pepe Cabezón. Ahí está. Pepe Cabezón. Ahí está. Listo, genio. Ya estás dentro, ¿eh? Fíjate que vas a ver la sala 1 y la dimensión 1, ¿sí? Para charlar ahí en vivo. Nos mandamos una charla algunas veces. Somos 2, ¿viste? Hay veces que hay medio Pepe, pero sabés lo bien que la pasa. Aprende más que en otros lugares, ¿eh? Me recontra colgué, seguro, ¿sí? Vivo en un mundo de... Mirá, pará, a ver si está el Angelito. Si para el Angelito me colgué, vamos a ver, ¿eh? Ustedes avísenme por la duda. Angelito, ¿estás ahí? Hola, conectándome con el planeta, Pepe. Acá estoy, sí. Pepe, perdona, estaba escuchando la charla con el chico, con el señor, que va a ser Pepe Cabezón. Bienvenido, Pepe Cabezón, al planeta Pepe. Así que vas a tener el servicio del Angelito a tu disposición. Pero no le des mucha pelota al Pepe Mila, porque se olvida. Recién fue a buscar agua. ¿Vos tomás mate? Y puso el cola a la yerba porque es muy suave, le agarra acidez. Y puso la yerba, la coló, tiró los palitos y se puso el polvo en el mate. Imagínate. Y puso a calentar la pava de plástico en la hornalla de la cocina. Así que vos imaginate el Pepe, ¿no? Encima tiene 4 órdenes abiertas, ¿sabés, no? Pero bueno, no le digas nada, porque se me va a enojar conmigo. Bien, seguimos, ¿eh? Te traje una canción, Angelito. ¿Querés que la compartamos? Mientras esto vemos qué pasa acá un rato. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude dar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una
pam, pum, pam, tum, cham. ¿Le gustó la canción de ayer, la que le regalé al angelito? Dígame la verdad, ¿le gustó o no le gustó? Si le gustó, se la puedo regalar de vuelta a Angelito. ¿La querés? Vos me dijiste que me ibas a regalar una canción para mí y para el paisanito de la bolingueadora de Pepe Mila, que está ahí en el Augen en negativo en este momento. Y si querés que pase a positivo, tenés que regalarle la canción a él. Vos me dijiste eso. Y si me la querés, me la regalás a mí. ¿Podés bajar la música, Pepe? Te miro para atrás y me ves mirarte. Te escribo lo que... Ahora sí. Mira, vamos a hacer así. Si la canción es linda, que es muy... Te quedaste, negro, te quedaste. ¿Qué te pasó? No será el diablito vos, ¿no? No, te estaba haciendo un chiste. Mira, osito de peluche, y no me pasa nada. Yo soy el angelito. Vos sabés que esa palabra secreta a mí me puede sacar. Lo que yo te decía, Pepito, es que me regales la canción a mí y al paisanito. Espero que me guste. Si no me gusta, te voy a hacer poner todo en rojo. ¿Podés compartírmela, por favor, Pepito? Pero con video, como la de ayer. Y si no, la de ayer. Bien, bueno, vamos a compartir una canción para... primero vamos a ver para quién. Acá tenemos para... Uy, mira, esto se puso positivo, che. Parate que mientras charlo, perdón, ¿no? Esto es una tontería, pero le pongo un break-even ahí, no importa. ¿Por qué? Porque se devuelve de golpe y ya está, no se dio. Es un ejemplo. Este ejemplo que están viendo ahora, que vamos en positivo, no importa si 10, 15, 20 o 5 pip, la idea es que sea lo mismo para H1, M15, M30, donde 3 velitas de H1 son 3 horas y quizá la distancia de acá hasta acá son 50 o 100 pip, ¿no? Entonces, como yo no les puedo mostrar en H1 porque estamos una horita o 2 o media, en 1 minuto o 5 podemos ir viendo algo. Si el precio se devuelve, esto lo hubiera hecho en H1, que me lo toque, pero acá arriba yo ya me hubiera pagado un tercio o la mitad. Si toca esta zona verde, por más que no me guste, me voy a pagar la mitad. Y el resto lo voy a dejar en break-even, ¿sí? Supongamos que viene y toca, bárbaro. Si no toca, no pasa nada, ¿bien? Voy a compartir, ahora sí, seguimos con lo nuestro, esta zonita la que les marqué acá arriba, ¿ven? Está por llegar, está a pasito de un número redondo que está ahí cerca. ¿Qué voy a hacer ahora? Mientras, lo que voy a hacer ahora es compartir una canción, pero que tiene que ver con este amigo. Mirá, se lo traje a él, acá está, ¿sí? El amigo, mirá, fíjense, esta es una orden pendiente, la que está acá abajo, la venta es esta, vamos perdiendo nada, 2 ticks, 3 ticks, no llega a un pip, nada. Esto está consolidado, tendría que caer para que entremos en ganancia y va a caer, acuérdense lo que les digo, ojalá así sea. Así que para el paisanito de las bolingueadoras, que en vez de cazar, en este caso, ñandúes caza... Profit, vamos a decir, casa si cae va a casa Profit, ¿no? En el medio de la Patagonia, le regalo una canción. Espero que le guste, que no se me enoje el paisano. Y para vos, Angelito, también. ¿Por qué? Porque te la voy a regalar para vos también, ¿sí? Ahí dejamos. Bueno, ya tocó ahí, mira, primero me pago un pedacito acá. Si voy a cerrar, espero que no me cierre todo. Ponele que tenés un lote, 0 puntos, no sé, me pago algo, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente. A ver, ahí está. Fíjense, pic, ahí me pagué un pedacito. Ahí está. Si el precio cae, que caiga. Si sigue subiendo, acá arriba, ponele que sigue. Lo que puedo hacer, si yo me pagué de un lote, me pagué la mitad, 0.5. De esa mitad que me pagué, que ya es un flotante cerrado positivo, que ya está sumado al balance inicial, puedo poner un buy stop acá arriba, pero no de 0.5, sino de 0.25. Ponele un ejemplo. Entonces, si el precio cae promedio y voy operando con menos lotaje del que yo ya me pagué, ¿me entienden? Si sigue subiendo, voy siguiendo aumentando lo que es el balance, la equidad, lo que quieran ver, ¿sí? Si ahora me toca, bueno, no pasa nada. Si no me toca, bienvenido sea, ¿sí? Obviamente le podés poner un lote, 2, 3, 5, 10, lo que sea. Pero ahí se dio también, ¿bien? Así que bueno, ayer también se dio, pero me fui a buscar agua y el precio me sacó en break-even. Si no hubiéramos sacado algo también. Poquito, mucho, todo suma, ¿bien? Música, maestro, por favor. ¿Podés compartir con... A ver si está, acá está, mirá. Esta canción es para el Angelito, espero que te guste, Angelito, ¿eh? Y para el paisanito y para todos los Pepe. Para todos los Pepe también, vamos, escuchá. Escuchá, ¿eh? Vamos, ahí va, ¿eh? Me tomo unos mates. Mirá, mirá, mirá. Toma, ¿te gusta?
Vamos a ponerle ahí un poquito. Está ahí. ¿Se puede ver ahí? Sí. Estamos hablando de paisano y acá tenemos el paisano. Y veremos qué pasa. Esta canción va dedicada para mi amigo el Angelito y para mi amigo el paisanito de las bolingueadoras de Pepe Mila que tiene que terminar en profi, ¿eh? Escuchá. ¿La conocía esta? Aguante la Patagonia, ¿eh? Vamos. Bien argento, ¿eh? Bien argento el amigo. Vamos. Como la leyenda del Fénix, termina cuando arranca. ¡Eso! ¡Vamos! Tiran las bochitas con la fuerza del bikini. Ah, we come to fight, to give up who we are. Sobre rey de bar. Los marcianitos, mirá, del planeta Pepe, mirá, ahí están, ¿eh? ¡Vamos! Para vos, Angelito. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. Despierto para ponerla, despierto para ponerla. Despierto para ponerla, despierto para ponerla. El presente no da revancha, la tuya es darlo todo. ¿Qué es esto que está pasando? Yo también me tomo el palo. Ah, we come to fight, to give up who we are. Soler, rey de bar, anorcado, ¿dónde estás? Ella espera, Truco. espera para Pepito Mila hasta ahora, ojo, caga de risa, despierto para ponerla. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. Despierto para ponerla, despierto para ponerla. Despierto para ponerla, despierto para. Muy bien el código de fondo, ¿eh? Pasá. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. Despierto para ponerla, despierto para ponerla. Despierto para ponerla, despierto para ponerla. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. Despierto para ponerla, despierto para ponerla. Despierto para ponerla. El asadito del planeta Pepe. Aguante el asadito, mirá.
Esto no termina bien, ¿eh? Bien, bonito. Mirá cómo, pero decime que le gustó o no le gustó la canción. Mirá cómo los paisanitos, ¿no? Acá, bueno, volvemos a la gráfica. Vamos a poner acá a ver cómo vamos. Si vamos, si nos sacó, si no, no nos sacó. Mirá cómo va el precio. Y ahí es cuando vos te planteás y decís, che, ¿por qué no le pusiste un lote más a esto? Y bueno, viste, pasa, ¿no? Ahí estamos. Gente, ¿le gustó el paisanito? Bonito, interesante, ¿no? Era para, en sí, no sé si se habrá ofendido el angelito, no sé qué pasará. Espero que le haya gustado. La idea era que le guste, ¿no? Una dedicación. Aparte no era para el angelito, era para el paisanito. Que calculo que le gustó. Vamos, con esta canción la rellenamos. Mira, escucha un poquito de los Rolling, un poquito de. Ahí está, vamos. Mueva, mueva. ¡Qué bonito, che! Bueno, ahí estamos, gente. Me meto dentro de la gráfica. Estamos en vivo en este momento en mi país. Son las 9:56. Fíjate hasta dónde se fue el precio. Fue y tocó el número redondo allá arriba, ¿sí? Y Pepe Mila se pagó por acá, ¿viste? Si toca acá me pago. Y está re bien. Ojalá que siga mucho más, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora, voy a poner un trading stop, ¿sí? Para que ustedes vean cómo funciona, ¿ven? Si el precio va para arriba, este color bordó va a ir por detrás, ¿eh? Bien, me voy a meter dentro de las bandas del Golden Rock, que decía el amigo. Si las encontramos, acá a ver. Fuerza de la moneda, acá no, acá no. ¿Dónde estás? Acá está. Bueno, ahí está, miren, estamos entre positivo y negativo. El amigo se quedó consolidado. Lo que voy a hacer, porque voy a estar un ratito más, es si el precio no sale de esta zona, ya apago al robot y listo, ¿sí? Si cae, bienvenido sea. Fíjense cómo se quedó, ¿eh? Ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Mueva, 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 vamos. Este bot es la bolingueadora de Pepe Mila. Espero que le haya gustado la cancioncita, ¿no? Una parodia. Bueno, seguimos con la libra también acá. Estamos entre positivo y negativo. A lo que voy, fue cerrando operaciones y abriendo otras. Y ahí estamos, gente. Manual bien, automático están funcionando. Bueno, y tenemos el telaraña en menos 13, ¿sí? Vamos a ver en un rato si se convierte en más 13, más 20, más 5, más 1, lo que sea, todo suma, ¿sí? Así que ahí vamos, gente, ¿eh? Bueno, ahí seguimos, mirá, fíjense. Esto, ¿cómo va por detrás? ¿Lo ven? ¿El amigo? ¿Sí? Si quiero, porque soy guapo, me pago otro pedacito de lo poquito que tengo para darles un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner una alarma acá, mira, voy a hacer así. Fíjense en esto. Voy a poner acá. Bajo un poquito la música. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer así. Voy a poner una alarma, que también es un indicador que está acá arriba. No sé si lo ven que lo estoy tocando. Que me chille cuando el precio... Párate que voy a tocar acá abajo. ¿Ven este puntito? Si el precio llega acá, ahí... Si el precio, obviamente, cuando llega, voy a ver si me conviene según la vela, la forma. Me pago, si tenés medio lote que te quedaba, te pagás 0.25, 0.30 o 0.3333, periódico puro, como más te guste. Ahí toca y me pago un pedacito, mirá, y que me siga el resto hasta la eternidad. No es nada, ahí está, ¿ven? Cerrar. ¿Cuánto me pago? Y nada, yo puse muy poquito, ¿no? Soy loco, pero no como vidrio. Gente, estamos en vivo. Ahí está. Ahí me pagué otro pedacito. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Ahí me pagué otro pedacito. Ahora el precio si va para arriba, seguramente el angelito capaz que hace que vaya para arriba. Seguiremos con el trading stop por detrás. Esta línea color moradita va a ir, ¿no? Subiendo. Y si me toca,
me pagué un pedazo, me pagué otro pedazo, los bots van abriendo y cerrando y vemos que pacha, ¿sí? Por ahora tenemos acá libra dólar en positivo, el AUCAD está en rojo, pero no es porque está muy en negativo, simplemente es el spread, ¿sí? Si venimos acá, fíjense, ¿no? Esto no se movió para nada, inclusive nada, ¿sí? Fíjate que si subo esto un poquito no es nada, pero lo dejo ahí, ¿no? Se ve que me tocó la orden y se quedó. ¿Te gustó la música, bolingueadora? Bueno, espero que sí, ¿eh? Seguimos. Qué grande, ¿eh? Ahí dice el amigo, el polvo en el mate, sonó medio, sí, es medio, ¿no? Tremendo el Pepe Mila, es tremendo. Si decí que lo tiene al angelito, que viste lo que es el angelito. Si quieren saber el horóscopo, acá estamos con el angelito que te busca el signo y te dice lo que te va a pasar hoy, ¿eh? No me gustó esa música, ¿viste? A mí no mucho tampoco, se la tiré al angelito. El angelito me parece que no le gustó tampoco, ¿eh? A ver, vamos a ver al angelito. Angelito, ¿estás ahí? Hola, Pepe. Solamente te quiero recordar que si me volvés a poner esa música como recién aburrida, no tenía onda, no sé. Yo sé que estuve hablando con el Señor del universo y hoy no va a pasar, porque la música a mí no me puso como ayer. O me pones la música de ayer o me pones otra. Pero así no me voy a quedar. No me gustó, me bajoneó. Yo quiero estar alegre acá en el planeta, Pepe, que vos mueva, vamos, ¿sí? Te doy una posibilidad más, si no se te va a cortar el internet, porque soy el angelito del universo y yo hago lo que quiero, ¿sí? Así que voy a contar en mi interior un minuto en cuenta regresiva, 60, 59, 58, y cuando llegue a 0, ahí tiene que haber una canción más bonita que la anterior, ¿sí? Arranco. Sí, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. Pará que vas como un avión, negro. Pará. Vamos a ponerle algo ahí. Bueno, dale. Mientras vemos, vamos a ver qué le podemos regalar al amigo acá. No sé, la verdad. ¿No te gustó esa? Yo pensé que te había gustado. Yo digo, wow, ya con esa la rompimos. Bueno, mirá, vamos de vuelta con esta. Te la dejo enterita. Voy a buscar agua, Escuchá. Primero... perdón, Angelito, la idea era que te guste la canción, uno no lo hace, ¿no? La idea era que te... Pensé que te ibas a reír, como había un paisanito, y justo las bolingueadoras tienen que ver con un paisano de la Patagonia, ¿no? Que iba a cazar ñandúes para sobrevivir con esas boleadoras. En este caso, era, ¿no? Unos paisanitos que se hicieron amigos de unos extraterrestres del planeta Pepe, y no sé cómo terminó la cosa, pero bueno, se hicieron amigos con la música. Pero bueno, ahí va. Esta canción es para vos, Angelito, solamente para vos, ¿sí? Te la pongo con el video, Vamos. Una mezcla de dos grupos donde hacen distintos temas y esto se compila. Fíjate qué lindo, escuchá. Escuchá que esto te va a gustar, Vamos. Like
Bien, lindo, ¿eh? ¿Te gustó? Vi que te puso, ¿no? Te relajó, Angelito, bien ahí, ¿no? Estoy muy, no sé, muy orgulloso, Pepe. Me hace bien esto, me pones bien. Mirá cómo me hiciste pasar de una punta a otra. Estaba como medio bajoneade. Viste que soy un angelito y no tengo género, pero me habías puesto una canción que yo sé que no era para mí, era para el señor que está ahí de fondo, el paisano ese. Pero bueno, yo quise escucharla también y no me gustó. Y bueno, seguramente con esta canción podés tener algún premio, vas a tener un gran día, Pepe. Poneme otra música, Pepe, y seguí la función. Yo voy a retirarme, me voy a quedar ahí, ¿no? Descansando un poquito, escuchando como si fuera una radio esto, ¿sí? Muy lindo todo. ¿Podés? ¿Le dijiste a los Pepe que hiciste unas canciones para el país, para la gente de Venezuela? ¿No le dijiste eso, que hiciste 5 o 6 canciones que están muy buenas, pero que las querías hacer, ¿cómo es? Autentificar, ¿cómo se dice? En tu país, en tu planeta, porque pues, son tuyas de derecho de autor. Y la poesía, todo está muy linda, la letra y la canción también. Las canciones, se las puede compartir un pedacito algún día también, ¿eh? Pero bueno, me voy a descansar y que tengan un gran día. Si me llaman Angelito, estoy en el momento, porque soy el angelito del planeta. Así que bueno, podés poner, Pepe, un poquito de Charlie Pip Pip, un poquito, aunque sea. Y me quedo acá. Pip Pip. Pip Pip, esa, me gusta esa, qué grande. Pip 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 Pip. Bien, ahí estamos. ¿Cómo hablás, Angelito? Tremendo lo tuyo, ¿eh? ¿Cómo hablás? Vos que me decís a mí, hablas mucho también, ¿eh? Pepe, estoy bien, no me vas, porque viste que yo soy de pocas pulgas, ¿eh? La dejamos ahí, Pepito, me gustó la canción. Muchas gracias, Pepito. Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos nada, esto quedó así. Mirá, ¿saben lo que voy a hacer con este bot? Lo voy a apagar. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí porque ya me voy. Entonces no pierdo nada. Fíjense que está la venta ahí metida. Vamos a dejarlo a que llegue acá, decir amigo. No, ahí está, lo cierro. En un rato cayó. Pic, ahí lo voy apagando. Cierro esta orden pendiente, que es del bot mismo. Ya está. Este bot ya no funca más. No hicimos nada. Ni ganamos ni perdimos ahí, ¿sí? Seguimos. Vamos a ver. Escuchá. Bueno, miren acá, me sacó el amigo, ¿ven? Que está bueno, llegó por encima del número redondo, ¿ven? Y bueno, se dio. A ver el australiano Yen, el CAD Yen, perdón, que también iba hacia arriba, si se hubiese dado o no. Ahí está, sí también se hubiese dado, mirá qué bonita. ¿Se acuerdan de estas marcas que les hice hoy? Si rebobinan el video, ustedes van a ver que les puse la volatilidad que había, muy parecida, podía ir para arriba porque justo coincidían algunos parámetros, se fue para arriba, llegó a cierta zona, ahora se está rebobinando el precio, seguramente en un rato puede tomar fuerza e ir para arriba, ¿sí? Fíjense, si nos metemos dentro, como vemos también otras velitas paralelas a las anteriores que estaban dando indicios de la volatilidad alcista que había ahí. Acá tenemos otras y seguimos teniendo algunas donde cuando hay una velita, una sola vela grande, no significa nada, pero cuando vos vas viendo estadísticamente que se van repitiendo y cada vela que sale rellena 5 o 6 del resto, fíjate acá, si me voy para el pasado, estas dos velitas voy para allá, fíjate, dos velas alcistas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, marcada acá hasta acá y nos tira casi, fíjate, 23 velitas, ¿sí? 23 velitas. Y se hicieron en dos, ¿entienden? Con la misma temporalidad que estamos viendo, ¿no? Bien, ahora quizás cambia un poquito o descansa el precio, ¿bien? Ahora sí puede ser que el CAD Yen esté cayendo, ¿no? Bien, seguimos, gente. A ver cómo está el oro. Estaba en negativo. El oro, bueno, menos 12 sigue. Voy a seguir aguantando un poquito más, ¿eh? Escuchá, el angelito. Esa es la que le gusta al angelito, ¿eh? ¿Esto qué hay? A ver. Tin, 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 tirim. Tin, 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 tiririm. Déjame la mesa, Pepe. Cuac, 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 cuac. Basta. Escucha. Pa, 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 pa. Bien.
gente, a ver cuánto pasó. Seguimos, voy a tener que ir gestionando algunas de las órdenes acá. Fuimos cerrando. Tenemos algo positivo, algo negativo. Ahí estamos, ¿sí? Tenemos una venta muy interesante acá. Miren, voy a hacer algo ya, ¿sí? Voy a cerrar, me voy a pagar la venta. Vamos a ver acá. Espérate que me voy a meter acá Vamos a ir cerrando el bot. El de ventas, voy a poner acá, ahí estamos. Ya empiezo a meter de forma manual. Me acerco a... Escuchá. Ahí está. Tenemos 2 ventas y una comprita, que la comprita está en negativo. Puedo esperar a que se dé la vuelta, pero ya con un poquito de esto y un poquito del otro todo suma. Ya cierro todo. A ver. La voy a apagar, al amigo lo apago. Sigue hacia la baja, que siga, ¿no? Aquí está, ahí está. Apagamos, carita triste, arriba a la derecha, carita triste. Mirá, ¡puc! Ahí está. Ahora sí, lo que voy a hacer es, voy a bajar el break-even, piqui, ahí está. Y más barato, cierro la compra, cierro la venta, que está por encima. Y esta, porque soy guapo, la dejo ahí, ¿sí? Si cae un poquito más, que caiga. Y si no, ahí, pegadita, ahí está, ¿sí? En break-even, esta venta, ¿bien? Ahí está, bien. Si cae, que caiga. Y si no, si vos te vas, le ponés un trailing stop, ¿sí? Ya, listo, fuera, una menos. Ya. Bien, ahí estamos, gente. Dólar yen, está en rojo, decís vos. Bueno, vamos a ver el gato negro, a ver qué tiene. Gato negro, ahí está, nada, ¿sí? Nada, el spread, nada. Hay que esperar que abra algunas órdenes por encima o por debajo. Seguramente lo voy a regular a eso, ¿sí? Pero centavos son, nada, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. Solamente dependemos de que el oro pase a positivo. Hay muchas veces que esperar un par de minutos, media horita más, una hora más, o ir cerrando o esperando, gestionando en el día, ¿sí? Se convierte en intradía ya. Bueno, gente, me voy. ¿Por qué está la libra dólar en negativo? Por el spread, ¿sí? Igualmente, ahí va, ¿eh? Si sube, que suba, me cierra, ya cerramos las anteriores en positivo. Y la suma de lo positivo con lo negativo está por encima el flotante, ¿no? El cierre positivo, ¿bien? Del total. Si me saca acá, chao, una menos. Desaparece el color rojo acá, ¿eh? De la libra dólar, ¿bien? Escucha. Piribiribim, pim. Pim, pim, pim. Bueno, ahí va, ¿eh? Si cae un poquito se va a pasar a rojo, a verde, perdón. Y si cae y llega hasta acá, sacaremos fruto de algo más, ¿sí? Como no me caso con nada, porque no quiero estar todo el día, voy cerrando lo que abrí para mostrarle a ustedes nada más, ¿sí? Recuerden que estos bots, ahí me cerró, ¿ven? Son para M15, M30, ¿no? Para un minuto, pero yo los pongo en un minuto y le voy metiendo mano, ¿sí? Bien, gente. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Temazo, no sé por cuál, seguramente por este o por el anterior. Andás a ver cuál estoy leyendo. Estoy solito acá de este lado, gente. Así que bueno, vamos a ver con qué nos vamos. No, me voy con una canción muy bonita. Escucha, esta canción se la dedico a los pepitos. Me voy yendo, espero que les guste la canción. Seguramente les puede gustar. Primero la tengo que encontrar. A ver, acá tenemos varios temas muy bonitos, pero me voy con una que solemos irnos a cada rato. Escucha, para vos, sumate al planeta, Bien. Cerrando solo demo manual, telaraña demo trabajando y 24 horas sigue igual. Muy bien, muy bien. Sumando dinerito de la forma que seas, Eso sirve bien. Y aprendiendo, obviamente, que es la idea para después tirarte a la cancha, al asador, ¿no? Bien, nos vamos. Escucha esto. Cuando arranca, cuando despega. Hoy no vino el señor del universo, Vamos a ver si viene el ingeniero Garqueta, varios. Ojalá que el Garqueta no venga nunca, pero muchas veces se te aparece y no sabe qué hacer, ¿no? Pero bueno, vos tenés que darle charla y el tipo, ¿no? Le vas, ¿no? Le haces creer que es con el ego, ¿no? Bien, gente, nos vamos. Sumate, estamos todos los días en vivo. Está hablando con ustedes Pepe Mila, ¿sí? Del planeta Pepe. Sumate, veremos si no se vienen algunas cositas interesantes. Tenemos que ser varios Pepes para que puedan participar, gente. Y de esa manera, al participar, podemos
ir abriendo otras dimensiones y otras cositas más, donde la idea es enseñar y que tengan alguna técnica, alguna herramienta para poder hacer profit. Obviamente que acá no es que con una varita, toma, te toco y no, acá tenés que lucharla, aprender y bueno, se puede, pero hay veces que a algunos les cuesta más que otros y hay algunos que nunca van a poder hacerlo, lamentablemente, pero por lo menos te acompañan, ¿sí? Esa es la idea. Gente, nos vemos. Subite a la nave, subite que nos vamos al planeta Tierra. Chau. Veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la piel. En la ciudad de la Bien, gente, ya estamos llegando al final, queda un escenario más, así que te recuerdo, ¿sí? Tatuátelo, pero no en la piel, tatuátelo en el alma. Vos sos un ser de luz que podés, ¿sí? Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Si fuiste bueno, seguí igual. Si fuiste malo, podés cambiar. Si sos malo, podés cambiar, ¿sí? No jodas a los demás, da una mano, no cuesta nada. Y bueno, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Gente, nos vemos. Chau, 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 chau. me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla. Un hombre alado extraña la tierra.